Entre 4 y 5 de la tarde, ADN te escucha junto a Sandra Ceballos y un panel de expertos que siempre te dan una respuesta. Durante esta jornada, Ipsos dio a conocer un estudio que revela que gran parte de la población de Chile está alerta sobre la existencia de diferencias entre hombres y mujeres. Básicamente, si hablamos, por ejemplo, de acceso a derechos sociales, políticos, económicos. Según además el sondeo Día Internacional de la Mujer 2023, que se hizo en 32 países del mundo, 2 de cada 3 personas consideran que en sus territorios hay desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto a los derechos que mencionábamos. Por eso es que queremos hablar de este tema, queremos aprender cómo ir disminuyendo esa brecha y cómo ha sido el camino, además, para tratar de conseguir una igualdad, una equidad que todavía no es parte, lamentablemente, de nuestro día a día. Está con nosotros la abogada del Grupo Defensa, Carmen Gloria Arroyo. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Hola, Sandra, bien. ¿Y tú cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Sí, pues aquí tantos festivales que no nos veíamos. Tantos festivales, ¿no? Oye, tremendo temazo el de hoy, me encanta. Estamos en la conmemoración, ¿cierto?, del Día Internacional de la Mujer, así que atingente y momento adecuado para hablar de todo esto. Sí, pues por supuesto, y queremos ver además de las repercusiones que tiene muchas veces esta falta de igualdad, así que nos acompaña también y le mandamos un tremendo abrazo, porque a ella sí que no la veo hace rato, a la psicóloga Pamela Lagos. ¿Cómo estás, Pame? Hola, Sandrita, tantos siglos, muy contenta de estar acá. Y sobre todo con este tema, sí, no solamente con el tema de la mujer, sino que además estamos con este tema de la no discriminación, que también me encanta. Creo que se mezclan de una manera muy, muy bonita estas dos temáticas. Sí, pues efectivamente, y es algo de lo que tenemos que seguir aprendiendo todavía en el día a día. Ustedes, Carmen Gloria, están acostumbrados a ver casos donde queda más que en evidencia estas brechas en diferentes áreas, en el caso de las mujeres, pero ¿tú crees que como sociedad estemos realmente abiertos a seguir aprendiendo y a seguir hablándolo? Porque a veces nos pasa que en este programa o en otros hablamos del Día de la Mujer o de los derechos de las mujeres y saltan inmediatamente, ya, pero ¿y qué pasa con los hombres? Ay, pero ¿por qué a veces hay mujeres que son súper malas y no pagan la pensión? O hay mujeres que no son aptas para cuidar a los niños, igual la justicia le da a los niños, y así. Así es, quizás deberíamos partir por explicar ese punto, que me parece que es tremendamente frecuente encontrarse con esos argumentos que tú acabas de exponer, con estas posturas que tienden a ir a la excepción de la regla general. Cuando hablamos de la falta de equidad, la falta de oportunidades, la desigualdad que existe respecto a la posición, a la situación de la mujer en el mundo actual, en nuestra sociedad actual, nos estamos basando en grandes números, en reglas generales, no en el caso excepcional. Por supuesto que hay excepciones que escapan a la regla. Hay mujeres que tienen remuneraciones por sobre los varones. Las hay, pero no es la regla general. Hay mujeres que entran al mundo laboral sin ningún problema, pero no son la regla normal, la regla general. Entonces, eso es lo que primero debiéramos entender. Nos estamos basando en números grandes, en una sociedad donde la mujer gana en general casi un 20% menos que un hombre frente a iguales responsabilidades y un puesto de igual de calificado, donde hay una participación en el mundo laboral de muchísimo menos, un 20 o un 30% menos que los hombres, teniendo igualdad de condiciones. Y hay además, que es quizás lo más importante, y por eso que pasa a ser un problema que nos afecta a todos sin distinción de sexo, es que la mayoría de los hogares en Chile están encabezados por una mujer. Y si esa mujer está en desigualdad de condiciones que le afectan finalmente el bolsillo, son niños que están creciendo en desigualdad de condiciones respecto a otros. Por eso que es un problema que le afecta a toda la sociedad, no solo a las mujeres, y repercute también en los hombres. Pamela, ¿y por dónde pasa esa situación? Pasa porque de pronto uno le da la sensación cuando surgen estos argumentos que hay hombres que se sienten atacados incluso cuando uno menciona estas temáticas que hay que discutir, ¿no? A veces puede ser falta de conocimiento, puede ser falta de tener claro los conceptos, como el típico, no, es que el machismo es lo contrario al feminismo y viceversa, y ese tipo de cosas, pero ¿qué es lo que pasa realmente ahí? ¿Por qué muchos saltan incluso? Hay una mezcla de dos cosas. Primero, que somos una sociedad tremendamente machista, pese a ser una sociedad donde, por ejemplo, Chile como país tiene una base machista que tiene que ver desde la época de la colonia, porque nosotros tenemos un concepto en donde el hombre era superior, en donde la mujer tenía que ponerse al servicio, y todavía nos ha costado. Hemos avanzado un montón, Sandra. Yo no estoy diciendo que no agradecemos los avances que hemos tenido, pero nos queda un camino
por recorrer, y eso hace que muchas veces estos conceptos se mezclan, tal como dices tú, y aparece esta idea en el fondo de que yo no puedo permitir que el otro me gane, de estar tratando de alguna u otra manera de equiparar la cancha, pero para abajo y no para arriba, que es lo que estamos buscando. Oye, eso yo sumaría otra cosa, porque también hay un gran número de mujeres que tienen esa postura. Sí, a mí personalmente recibo esos ataques directos y que tienen que ver con romper estos estereotipos, o sea, pues estereotipos como está absolutamente aceptado y normalizado que el hombre gane más que la mujer. Pero no puede ser que la mujer gane más que el hombre, porque entonces yo lleno de insultos a ese hombre que no vale nada. Absolutamente. Es el hombre el que o la mujer la que tiene que criar a los hijos y hacerse cargo de la casa, de las labores de la casa. Entonces al hombre nadie le pregunta con quién te guardó los niños, con quién dejó a los niños, o con quién está cuidando a los niños. Entonces eso a veces también, esos estereotipos tan rígidos que no nos atrevemos a modernizar. Muchas veces los ataques de este machismo acérrimo, que es lo que está detrás de todo esto, están en las propias mujeres. Son perpetuados por las mujeres, porque tienen mucho que ver con la crianza también, en donde la niñita no puede, la niñita tiene que servirle al hermanito, y el hermanito no se puede meter a la cocina, el hermanito tiene que ayudar al papá a arreglar el auto, pero la hermanita no puede hacer esto, y empezamos a perpetuar este tipo de mecanismos, y tal como dice Carmen Gloria, muchas veces son las mujeres las que también los perpetúan. Yo escuché un argumento, y me van a odiar porque yo sé que a lo mejor muchos lo han dicho alguna vez, pero una vez alguien me dice: yo no soy feminista, soy femenina. Lo he escuchado mucho. Como refiriéndose a que el ser feminista y querer una igualdad de derechos iba en contra de la feminidad de las mujeres, y implicaba que las mujeres fuéramos igual del hombre en el trato, en la forma de ser. Y no es eso, estamos hablando de buscar una igualdad salarial, de derechos y de deberes también. Y pasará, Pamé, porque a veces, claro, para poder ganar un espacio una mujer, para hacerse escuchar, para hacerse visible en un cargo, tiene que ser más ruda, tiene que ser más dura, hablar más fuerte, y eso lo vinculan con la feminazi o con la camiona, y un montón de conceptos que le ponen a las mujeres que tienen más carácter, que son un poquito más fuertes, que a veces tienen que hacer eso por necesidad, no por gusto. Por mucho, las características de liderazgo siempre se han asociado al rol masculino. Entonces, cuando la mujer habla suave, porque tenemos una voz menor que la del hombre por un tema genético y biológico, aparece esta idea de, entonces no puedes, tontita, y la única forma que tiene para validarse es tratar de ser más dura y más ruda, y aparece esta cosa de la masculinidad, que tampoco está referida, porque en el fondo asumen que las mujeres no pueden alzar la voz. No, aparece como una crítica, o sea... Claro, estamos acostumbrados a que la mujer calladita se ve un más hombre bonita. Que habla fuerte y directo es un estadista. Una mujer como yo, que habla fuerte y directo, soy agresiva. O es una histérica. O histérica, claro. Histérica, o está loca. El hombre que llora es sensible, la mujer que llora es una mujer manipuladora, y seguimos marcando la emocionalidad de la mujer con ese estereotipo. Ayer me pasó y que estaba googleando una imagen para una clase y pongo mujer inteligente. Todas las mujeres que aparecían con traje 2 piezas y terno, lo más masculinizadas posible, porque la mujer inteligente, por supuesto, que no puede estar vestida, tiene que parecerse a lo masculino, lo más masculino posible. Y también hay que eso tenemos que ser un poquito más despiertas las mujeres. También hay una postura que es conveniente a quienes quieren mantener estos estereotipos machistas en nuestra cultura, que es decir que el feminismo, tergiversar lo que es el feminismo, decir que es una agresión contra los hombres, decir que somos quienes no queremos o no aceptamos a los hombres o rechazamos a los hombres o tenemos algún trauma con los hombres. Y el feminismo en su más pura versión no es más que la lucha por la igualdad en derechos. Vivan nuestras diferencias, viva que existan estos dos sexos y que por Dios que lo pasamos bien juntos, pero queremos el mismo respeto, las mismas oportunidades que tienen los hombres, nada más. Y además, cuando se cría de una manera machista, como comentaban recién, qué tremenda carga para hombres y para mujeres, porque esos niños y niñas el día de mañana van a tener que ser ellas muy serviles y ellos muy proveedores, y si no lo logran, oye, que lo van a pasar mal. Carmen Gloria, cuando hablamos además de las distintas diferencias en áreas, ¿no? La brecha salarial, el tema de la empleabilidad, el acceso al estudio, ¿cuáles dirías tú que son tal vez los más difíciles de combatir el día de hoy? Las convicciones culturales son los que yo creo que es lo más difícil de derrumbar. Todo lo que estábamos hablando recién, que claro, uno podría hacer casi que un stand-up de un humorista y nos mataríamos de la risa, pero el trasfondo es bastante menos risorio y bastante más trágico. Como esto de que uno cuando trabaja y por ejemplo tienes que viajar por trabajo, te dicen: ¿y con quién dejaste a los niños?
A ningún hombre se le pregunta eso. Se asume que es la madre la que está haciéndose cargo. O que las mujeres para entrar a trabajar tengamos tanto prejuicio porque somos las que nos quedamos embarazadas, como que las guaguas se hicieran solas. Claro. Somos las que cargábamos hasta ayer, gracias al nuevo proyecto de ley, con la sala cuna. Entonces salía más caro contratar a una mujer. Somos las que pedimos licencia para cuidar a los niños, porque solo nosotros las mujeres sabemos cuidar a los niños, parece. Entonces, esa carga nos hacía personajes más caros y con menos posibilidades de entrar al mundo laboral. Una carga que tiene que ver con esta costumbre de estereotipar los roles, de decir que la mujer tiene que cumplir estos roles y el hombre otros. Si miramos que toda la crianza de nuestros hijos, la crianza y el cuidado de nuestro hogar es de una corresponsabilidad, donde ambos tenemos el mismo grado de responsabilidad y de compromiso, la cosa sería más justa. No habrían estas diferencias. Y entonces, para mí, todo el cambio va a pasar siempre por una base que va desde el cambio cultural, desde romper estos estigmas sociales que hemos arrastrado, que ya dejaron de ser adecuados para nuestros tiempos. Ay, estoy súper de acuerdo. Y desde la mujer, Pame, ¿cómo romperlo? Porque muchas veces incluso uno siente que si se siente medio mal o está medio enferma, no voy a tirar licencia porque igual van a decir que soy cuática o que traigo problemas en la pega. Si quiero pedir un aumento porque me lo merezco, porque llevo mucho tiempo, he tenido buenos logros, no, pero no me van a pescar, a lo mejor estoy abusando, no está la empresa ni está la situación como va a andar pidiendo aumento. La supermujer. ¿Sabes lo que pasa, Sandra? Estos estereotipos de los que habla Carmen Gloria, que está tan arraigado dentro de nosotros, que están dentro de nuestra crianza, dentro de nuestro ADN prácticamente, nos empiezan a configurar desde muy chicos. Esto no se da de grande. De hecho, la otra vez veía un estudio que mostraba la diferencia entre hombres y mujeres en ciencia, porque la cantidad de mujeres que entran a estudiar ciencias son parecidas y se nos está equiparando con los hombres. No obstante, todavía ellas publican un 30% menos, ganan menos becas, y lo que hacía este estudio era decir, a ver, ¿por qué? ¿Dónde está esta brecha? ¿Por qué los hombres tienen esta cabeza científica supuestamente? Y tenía mucho más que ver con que se empezaban a manifestar desde el colegio, desde esta crianza de la niña puede estudiar una carrera de servicio, la niña no necesita este nivel de ganancia porque el hombre es el que tiene que mantener su familia y ella tiene que tener un sueldo, si es que va a trabajar, que va a ser complementario al sueldo de este hombre que va a mantener la casa, y a partir de ahí empezamos a generar un nivel de brechas tremendas que nos llevan a problemas mucho mayores, porque tenemos a estas mujeres que vamos calificándonos a nosotras mismas de menos importantes. Fenómenos como el síndrome del impostor, por ejemplo, Sandra, se da muchísimo más en las mujeres que en los hombres, porque empiezo a sentir que lo que tengo me lo tienen que regalar porque yo en el fondo soy menos, tengo que agradecer que me dan trabajo, no puedo pedir eso porque si no voy a ser vista como esta mala mujer que no está agradecida del trabajo que le entregan y de cómo se llevan con ella, y en base a eso empiezo a sobrecargarme. Y yo siempre he dicho que nuestra generación, la de nosotras tres que estamos acá, mujeres, somos la generación del tengo que y del no puedo. Todo lo tengo que lograr, todo tengo que aprovechar de hacerlo rápido, todo tengo que alcanzar. No pido ayuda porque estoy tan acostumbrada a que para validarme y mostrar que yo puedo, tengo que hacer 50.000 cosas al mismo tiempo, despreocuparme de mí, ponerme al servicio de mi familia, al servicio de mi trabajo, y el autocuidado se nos va a las pailas. Por eso yo creo que parte de avanzar en esto también es entender que cuando subimos en responsabilidades, también subimos en derechos y en necesidades de descansar. Entonces, el hombre que llega a la casa, se saca los zapatos y se pone pantuflas, como este concepto antiguo, es el hombre que viene cansado porque trabajó mucho. La mujer que llega a la casa, se saca los zapatos y se pone pantuflas, es la ociosa que no hizo nada en su casa. Sí, efectivamente. O que se ponen las pantuflas para irse a cocinar y a planchar. Pero muy probablemente. Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a ir respondiendo dudas también. Queremos ser un aporte en la conversación, por eso queremos que seas parte a través del más 569-7772-7572. Pero tenemos una pausa, así es que a la vuelta vamos a continuar con este diálogo. Y si vas a sacar otro crédito para pasar marzo, mejor sal de las deudas con defensadeudores.cl, abogados especialistas en sobreendeudamiento con más de 20 años de experiencia y que han beneficiado a más de 500.000 personas. Olvídate de las deudas y vive más tranquilo con defensadeudores.cl. Escuchar y orientar está en nuestro ADN. Continuamos con Sandra Ceballos en ADN Te Escucha. Seguimos
Seguimos recorriendo este camino para lograr la igualdad de derechos, la equidad entre hombres y mujeres, una conversación absolutamente necesaria y ojalá también reflexiva para todos y todas ustedes, para plantearnos qué estoy haciendo yo por mejorar estas circunstancias o no. Tal vez estoy poniendo una traba, sea hombre o sea mujer. Estoy ahí a lo mejor generando un rol importante en tu metro cuadrado que después se extiende, se expande y obviamente afecta a toda la sociedad. Nos acompaña esta tarde la abogada del Grupo de Defensa Carmen Gloria Arroyo y la psicóloga Pamela Lagos. Muchachas, ya tenemos consultas de nuestros auditores, así es que las invito a que los escuchemos y a responder de inmediato. Hola, buenas tardes. Tengo la siguiente consulta. Mire, yo me dediqué toda la vida a mi familia. Nunca trabajé fuera de mi casa y ahora que mis hijos ya se independizaron, he tomado la decisión de separarme. Entonces, quiero saber cómo puedo solicitar una pensión económica. Oye, qué caso más típico, me da la sensación que se repite más de lo que quisiéramos, ¿no? Habla mucho de lo que mencionaban recién, la mujer chilena que se sacrifica y se esfuerza toda la vida por estar ahí al lado de los niños y que recién cuando ya son independientes decide a lo mejor terminar con algo que era un mal matrimonio para ellos. Pero me gusta que haya dicho, no trabajé fuera de la casa, porque antes derechamente la mujer decía, no, yo no trabajo. Sí. Ahí hay un punto. Exactamente, y hay un punto súper importante en lo que estamos hablando y que tiene relación con nuestro gran tema de hoy, que va en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es la diferencia. Fíjate que el derecho de compensación económica, que es como se llama lo que ella pretende, nace a raíz de esta desigualdad que se produce entre el hombre y la mujer durante el matrimonio, producto de la separación o producto del divorcio. Tal como decía Sandrita, era muy habitual que el hombre era el que salía a trabajar, era el proveedor, que es una carga también importante, no solo lo veamos desde la parte bonita, sino que también desde la parte que no es tan grata. Y la mujer se quedaba al cuidado de los hijos. Con eso el hombre se desarrollaba profesionalmente, podía formar un patrimonio y la mujer dependía absoluta y totalmente económicamente de su marido. Funcionaba mientras duraba el matrimonio. Terminaba el matrimonio, la mujer se tenía que armar sola y empezar de cero, y muchas veces, la mayoría de las veces, sin nada propio. Ni casa, ni patrimonio, ni desarrollo profesional que le permitiera ingresar al mundo laboral. Y es en esas circunstancias, bajo la constatación de esa premisa, que nace en nuestra legislación el derecho a compensación económica. Y por eso se llama compensación, porque compensa el daño patrimonial que sufre la mujer por no haber podido desarrollarse profesional o laboralmente y que producto del divorcio queda en una desventaja económica frente al marido. Entonces se producen todos esos presupuestos que son los que contiene además la pregunta que nos hace la auditora, donde hay un trabajo que ella realiza en la casa, pero no es un trabajo remunerado, ni tampoco hay un desarrollo profesional, ni tampoco hay adquisición de bienes, habiendo por otro lado un marido que se desarrolló profesionalmente, laboralmente y que adquirió bienes. El solo presupuesto de esos factores permite que en el tribunal, al minuto del divorcio, eso es súper importante recalcarlo, es solo ahí, no antes ni después, solo en el divorcio, en el juicio de divorcio, puede y tiene el derecho a ejercer esta solicitud de compensación económica, que se le pague una suma de dinero que compense esta diferencia patrimonial. Vamos a seguir escuchando a nuestros auditores. Hola, quisiera enviar una pregunta. Lo que pasa es que mi ex me pasaba una pensión de 400.000 pesos por nuestro hijo y ahora dice que no puede pagarlo porque quedó desempleado. ¿Qué puedo hacer yo? Porque mi hijo también tiene que comer y con mi sueldo la verdad es que no me alcanza. Ay, qué difícil, pero hay que partir, me imagino, Carmen Gloria, por saber si es que esto está normalizado, o sea, judicializado, ¿no? Si es que tiene una ordenanza. Sí, claro, hay que ver si tiene una orden del tribunal, que eso es súper importante. Cuando los padres acuerdan verbalmente pagar alimentos, parecieran tener resuelto el problema. Si el caballero paga o si la persona que no vive, el padre que no vive con los hijos paga, pareciera que todo anda bien, hasta que deja de pagar. Entonces, la recomendación de uno como abogado es siempre formalicen esos acuerdos, que sean por escritura, presentados a un tribunal por un abogado, que un tribunal autorice y valide ese acuerdo. Solo una vez que pasa por el tribunal, yo puedo exigir a través de las medidas de apremio el cumplimiento de esa obligación. Y no existe ninguna excepción.
todos los padres pagan pensión de alimentos. Por lo tanto, aunque el caballero esté cesante o esté ganando menos del mínimo legal, igual un tribunal de la República lo va a obligar a pagar pensión de alimentos. Y ahí me gustaría, fíjate, darle el pase a Pamela, porque siempre nos encontramos con esto, que uno como mamá frustra tanto y cuesta tanto entender, ¿no? Que si no vive, cuando los padres viven con los hijos, parece como no amerita explicación que el hijo come, pero cuando dejan de vivir, de tener la cotidianidad con el hijo, que se les olvida que eso es diario. Nos pasa harto en el programa, nosotros con Carmen Gloria nos toca verlo mucho, tiene mucho que ver con que de hecho las mamás reclaman porque dicen, él paga hasta un 50%, tengo entendido, y Carmen Gloria me puede ayudar, de su sueldo, del total de sus ingresos. Sin embargo, lo mío se va todo. ¿Por qué? Porque el que vive con el papá ve las necesidades y las vivencias constantemente, y eso hace que aparezca en mí esta necesidad de apoyar. Nosotros los seres humanos tenemos un desarrollo neurológico que nos hace que cuando sentimos que nuestro hijo nos necesita, necesitemos estar. En cambio, si este papá no lo ve, si no está, si ojos que no ven, corazón que no siente, en este caso se hace mucho de real. Entonces, cuando hay menos contacto y menos conexión, por lo general tienden a funcionar menos. Y yo quiero acá, Sandra, si me permite, tocar justo lo que hablaba Carmen Gloria también antes, de esto de este hombre antiguamente que salía a trabajar, que lograba un patrimonio versus la mujer que lo perdía, y esta ley que se hace, no sé si es una ley, Carmen Gloria, la ley que tú sabes que se me WhatsApp para esto. Una modificación a la ley de divorcio. También tiene mucho que ver con ayudar a las mujeres a salir de los estados de violencia. Está comprobado que hasta en un 80% de los casos de violencia intrafamiliar sufrida por las mujeres son mujeres que tienen una dependencia económica del marido. Que he escuchado también, cuando estábamos hablando ahora de las personas que están en contra, de muchas mujeres que están en contra, que me dicen, yo no trabajo porque yo no quiero. Me encanta ser dueña de casa. Fantástico si te encanta ser dueña de casa. Ojalá todos pudieran tomar la decisión de si quieren trabajar o no en su vida. Maravilloso. Porque si es una decisión, puedes seguir teniendo amigos, puedes seguir teniendo nexos, puedes seguir generando redes, y eso te protege de la violencia intrafamiliar. No obstante, cuando esto no es una decisión, sino que es una imposición, te tienes que quedar en la casa cuidando a los niños, hay una merma económica, aumenta la dependencia y además hay un mayor aislamiento de la mujer. Por lo tanto, es más fácil que se genere y se ejerza después la violencia intrafamiliar. Sí, pues efectivamente se va agrandando el círculo. Seguimos escuchando a nuestros auditores. Hola, buenas tardes. Miren, tengo una duda. Lo que pasa es que mi mejor amiga, está pololeando con un chico hace un par de meses. Pero la verdad, yo en el tiempo que he compartido con ellos me he fijado que él tiene actitudes súper agresivas. Y estoy segura que en su relación ha habido violencia física. ¿Podría yo denunciarlo ante Carabineros? Muchas gracias. Carmen Gloria, y después le vamos a preguntar a Pamela también, sí, porque es un tema súper complicado. Sí, que tenemos que estar atentos, porque una vez deja. Me acuerdo que hubo una campaña que a mí me gustó mucho que se llamaba No la dejes pasar, porque muchas veces hacemos eso, dejamos pasar pequeñas señas que después no retroceden en el tiempo, sino que solo van creciendo y van causando mayor daño y mayores estragos. Bueno, recordemos que estuvo de aniversario hace poquitito la publicación de la ley Gabriela, que penaliza la violencia en el pololeo. Así que efectivamente ya no se necesita tener, como exigía antiguamente, solo la relación de cónyuge o de convivencia para poder aludir a la ley de violencia intrafamiliar, sino que también puede ser en estas relaciones más informales de pareja. ¿Y qué implica que caigamos dentro de la tipificación de violencia intrafamiliar? Que cualquier pena que se pueda asignar en el Código Penal va aumentada por tratarse de estas relaciones sentimentales y emocionales. Siempre hay que denunciar, si no nos transformamos en cómplices por omisión, y no sabemos, siempre yo siempre repito esto casi en forma majadera, uno sabe dónde comienza la violencia intrafamiliar, pero difícilmente puede adivinar dónde va a terminar. Y desgraciadamente muchas veces termina en fatalidad. Así que sin ningún miramiento ni pensar mucho, si usted tiene conocimiento de hechos que constituyen violencia en contra de otra persona, denuncie.
Sí, pues efectivamente es preferible por último incluso pasar por escandaloso, por dramático, por ponerle de más a dejar pasar una situación que, como tú dices, Carmen Gloria, puede ser muy grave. Pamela, y ahí decía que es importante tu mirada porque muchas veces esto comienza efectivamente, como decía Carmen Gloria, en el pololeo o incluso en la formación que a uno le dan en su casa y que uno ve, ¿no? Y cómo hacer que eso, también con decirlo un poco con lo que estamos conversando, parta por la casa, por entender que uno es valioso y que uno tiene que respetarse, porque después romper el círculo, y lo hemos hablado muchas veces, es muy difícil. Esto comienza en el día a día y nuevamente con Carmen Gloria lo hemos visto harto en el programa, estas mamás que dicen, que le dicen a la niñita, ojo, mamás, que le dicen, ¿y vas a salir así? Tu pololo no te dice nada y tu pololo no se enoja porque usas esa falda. Bueno, es que ahora estamos pololeando, así que le tengo que dar mi clave del celular porque me lo puede revisar. Partimos traspasando ciertos límites no físicos, sino que más bien emocionales. Partimos aislando a la pareja con esta cosa de no te juntes con estas amigas que no me gustan tanto, no, es que tú ahora estás pololeando, no puedes salir sola con tus amigas, y a partir de ahí todo esto se empieza a configurar una relación violenta que muchas veces, insisto, tiene hartos señales en el pololeo que muchas veces no las vemos porque las acostumbramos e incluso muchas veces las romantizamos. Lo mismo pasa con esto de denunciar, ¿sí? Yo muchas veces lo he escuchado, no te metas tú porque después uno queda mal, ellos se arreglan y uno queda pésimo. Mira, si es que ella no quiere hacer la denuncia, ¿qué le vamos a hacer nosotros? Y terminamos aislando a la víctima. Todavía en nuestro país, Sandra, lamentablemente se usa incluso como una suerte de agravio, decir, no, pero es que ella, mira, si el marido le pega, en lugar de decir, oye, el marido le pega, me hago cargo, voy, denuncio, la ayudo, la acompaño, la saco de ahí, sigue siendo todavía responsabilidad de la víctima. Sí. Tratar de salir sin entender que la víctima es la que más le cuesta, es la que está dentro de este correlato en donde se siente sola, en donde siente que el poderío de su vida la tiene el agresor, y nos cuesta mucho más hacerse cargo. Por lo tanto, si hiciéramos el cambio de cabeza todos, como digo yo, hiciéramos el cambio de paradigma todos, y como dice Carmen Gloria, todos nos diéramos cuenta que somos nosotros los que tenemos que denunciar, que tenemos no solamente el derecho, sino que el deber de hacerlo, generaríamos probablemente mucho cambio y podríamos ayudar a muchas más víctimas. Podríamos empoderar incluso a muchas mujeres, ¿no? Que en este tipo de situaciones no saben muy bien cómo reaccionar, se sienten muy culpables, porque hay que decir que los abusadores también y las abusadoras son súper manipuladores, pero también le enseñaríamos a los hombres, ¿no? Que hay límites y que hay, como por suerte vemos en las nuevas generaciones, está pasando un poco, ¿no, Carmen Gloria? Sí, lo que acabas de decir también no está de más recalcarlo, ¿eh? Cuando hablamos de violencia intrafamiliar como un tema social de nuestro país, es porque las cifras son abismantes. Hay violencia contra los hombres, lamentablemente también, pero son muy inferiores a los casos de violencia contra la mujer. Está mucho más normalizado a lo largo de nuestro país, aunque usted no lo vea en su vecino o en su propia familia. Lamentablemente, las estadísticas indican que a nivel nacional hay muchísima violencia contra la mujer de todo tipo. Y claro, tal como decías tú, es importante hablar de estos temas para poder buscar salidas, para poder empoderar a las mujeres, para poder que conozcan que existe un mundo distinto, no solamente de este tema. Me acuerdo en algún minuto haber hablado con una fundación, la Fundación de la Superación de la Pobreza. Muchas veces la ayuda no se busca porque no se sabe ni siquiera que existe, ni dónde buscarla. Entonces, los medios de comunicación, como la televisión, la radio, la prensa, que hablan sobre estos temas, que analizan estas temáticas, no solamente están difundiendo algo, sino que además están llevando información a las víctimas que les permite, en la mayoría de las veces, buscar caminos para salvarse. Sí, pues efectivamente, y cuando todavía además en ese camino hay brechas que cortar, como decíamos, por un tema de violencia, por un tema de los salarios que mencionábamos también, de los accesos a la educación y al trabajo. Claro que se ha avanzado, eso sí, como decía la PAME, hay que reconocer, ¿no? Tenemos hoy día esta lista de deudores de pensiones, por ejemplo, está la ley Gabriela, ¿no? Está la ley Antonia, hay un montón de leyes que apuntan un poco a mejorar ese tipo de situaciones, pero todavía tenemos hartas deudas pendientes, chiquillas. Queda mucho por hacer, mucho por trabajar para que las mujeres y los hombres tengamos exactamente los mismos derechos y el mismo trato. Viva nuestra diferencia, pero en igualdad de condiciones. ¿Pame?
Lo mismo, hagamos el cambio nosotros, necesitamos un cambio de paradigma, necesitamos un cambio de cabeza, podemos hacer todos los cambios legales que hay, pero si nosotros no decidimos que estamos dispuestos a ser iguales en derechos y deberes y no en formas de ser, porque tal como dice Carmen Gloria, vivan nuestras diferencias, sigamos siendo diferentes, pero acá no hay sujetos de primera ni de segunda categoría, y hasta hace poco sí lo hay. Yo solamente decirles que le estaba diciendo, hoy miren, vamos súper bien, aparece una noticia que por primera vez en la historia en cada parlamento del mundo hay una mujer. Abro la noticia y la noticia decía, pero para llegar a la paridad faltan 80 años. Todavía tenemos camino que recorrer, chicos. Aceleremos los procesos. Carmen Gloria Arroyo, Pamela Lagos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Sandra, siempre es un placer. Que estén muy bien. Saludos a los auditores. Muchas gracias a todos y todas también quienes se comunican con nosotros y nos ayudan a hacer juntos este ADN Te Escucha. Y si las deudas no te dejan dormir o tu jefe siempre olvida pagar las cotizaciones, soluciónalo con grupodefensa.cl, abogados especialistas en deuda, familia, laboral, con más de 20 años de experiencia, acreditados internacionalmente y que han beneficiado a más de 500.000 personas. Si te pasa, soluciónalo con grupodefensa.cl. Se vienen los servicios informativos y luego tu nuevo ADN con Andrea Obaid. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 4 con otro ADN Te Escucha.